Dios les bendiga, amados. Feliz domingo que el Señor nos brinda en este junio, el primer domingo del mes de junio, por la gracia de Dios. Hoy, 7 de junio 2020. Damos gloria a Dios por eso, por un día más, por un domingo más. Yo te invito que allí donde tú estás puedas ora conmigo. Luego vamos a buscar una cita para dar inicio al tiempo de oración y alabanza. Ora conmigo. Padre bueno, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias por este nuevo día, gracias por este culto que podemos celebrar, donde vamos a cantarte, vamos a adorarte a través de los cantos, de las oraciones, de las lecturas, pero también a través del estudio de la palabra. Pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes y que todo lo que hagamos honre a nuestro Señor, edifique a la iglesia y sea de bendición a las almas que todavía no han confesado a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, iglesia, yo te invito, puedes buscar el libro de Apocalipsis capítulo 19 y voy a leer los versículos 11 al 16. Apocalipsis 19, 11 al 16 dice la escritura: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. Cantamos a él, al Hijo de Dios, quien recibe toda la gloria, toda la honra. Solamente en él es que creemos. Entonemos este canto: creo en ti. Cante con nosotros. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y es descender tu poder. Los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, Y en lo que harás en mí, y en lo que harás en mí. yo creo en ti. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo
este lugar de tu presencia. Y haz descender Tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Tú recibe toda la gloria, recibe. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Alabe con nosotros en este tiempo de oración y alabanza al Señor. Padre, queremos exaltarte, queremos engrandecer tu nombre, Señor, alabarte, glorificarte, Señor, y honrarte porque eres grande, grandes son tus maravillas y no podemos contarlas, Señor, porque tú has sido bueno cada mañana, tú has sido bueno cada noche, Señor, porque tú nos has sustentado, porque tú eres misericordioso, eres fiel. Estás delante de nosotros, Señor. Cada día nos sustentas. Creemos en ti. Te alabamos, Señor. Te glorificamos y bendecimos tu nombre porque sabemos que tú eres nuestro Dios. Nuestro Dios que siempre nos toma de la mano, que nos lleva en el hueco de su mano, Señor. Que gracias a ti, Señor, nuestra espera no mata la esperanza, Señor. Porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro anhelo, tú eres lo que nosotros esperamos cada día, Señor, sentir tu presencia, sentir tu amor, Señor, y cada día nos llenas de eso, Padre amado. Te alabamos, te exaltamos, te damos gloria y gracias por todo lo bueno, todo lo grande, todo lo fiel, todos los calificativos, todos los adjetivos que te engrandece y que no podemos decirlos, no podemos contarlos porque nos quedamos pequeños, Señor. Sí. Te alabamos, Padre, te exaltamos, Señor. Amén. Amén, amén, aleluya. Le invito a que pueda buscar en su Biblia la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a leer los versículos 17 y 18. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, 17 y 18 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aleluya, Maranata, Cristo viene pronto. Te invitamos que entones con nosotros este himno, el Rey ya viene. El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres han cerrado, la cosecha se dejó. En las casas no hay labores, en las cortes no hay ley, el planeta ya está listo para recibir al Rey. Oh, el Rey ya viene, y ya sonó la gran trompeta y su rostro verá. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. En los rostros sonrientes que conocen la verdad, se ven vidas redimidas que ya tienen libertad. Se ven niños y ancianitos que sufrieron gran dolor, tienen ya salud y gozo, gracias a su Redentor. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, y ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene para mí. Oigo carros que retumban porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final de la maldad. Todas reales se reparten, la tribuna lista está, y el gran coro de los cielos canta gracia, amor y paz. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Gloria a Dios. Él viene por mí. Amén.
Amén. Aleluya. Cristo viene pronto y su dolor, su tristeza, mi dolor, mi tristeza y cualquier otro mal se habrá terminado, habrá concluido. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno y bueno en gran manera. Yo te invito ahora, esté atento al estudio de hoy. Comenzamos una nueva serie. Ora por eso y abre tu corazón. Paz de Dios. Dios les bendiga, amado. Espero que se haya gozado en el culto de hoy, que se haya gozado en adorar al Padre, en alabarle a través de los diferentes cantos y la lectura bíblica. Hoy quiero invitarle a dos cosas. La primera, orar por una serie de sermones que vamos a estar comenzando el día de hoy. En todo el mes de junio lo vamos a estar tratando. Necesito sus oraciones por este servidor, por el estudio de la palabra. Y dos, que usted no se pierda ninguno de estos estudios, que usted lo pueda atesorar, lo pueda investigar y luego compartir, ¿sí? Así que yo le invito a que pueda disfrutar de todo el mes de junio lo que el Señor nos tiene por medio del estudio de la palabra. Y allí yo le invito que se ubique en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 3. Vamos a comenzar, como decía anteriormente, una serie de sermones. Y en la serie de sermones lleva por título Un vistazo teológico de las últimas cosas. ¿Escuchó? ¿Está anotando? Un vistazo teológico de las últimas cosas. Y estamos hablando de un tema escatológico. Un tema que tiene que ver con lo que está delante de nosotros. El rapto de la iglesia, la gran tribulación, el reinado milenial, el Armagedón, todo esto en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la Escritura dice en Mateo 24, versículo 3, si ya lo tiene allí, dice la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amados, este es el Señor Jesús, como dice allí, sentado en el monte de los olivos. Le hacen una pregunta a la cual él va a responder una y la otra no. ¿Cuál es la que no va a responder? La del tiempo. Cuando le preguntan ¿cuándo serán estas cosas? El Señor Jesús, una de las cosas que deja claro es que nadie sabe ni el día ni la hora en que Él vendrá, sino solamente el Padre en su sola potestad. Pero las señales sí la responde, la señal de su venida y lo que es el fin de la era. Bien, ahora bien, este vocablo fin en griego es teleio, y significa final de las cosas o consumación de las cosas. No está hablando del fin del mundo como que si el mundo fuera a explotar, sino que es el final de este sistema, de este tiempo, de esta era. En esta serie hablaremos, como decía anteriormente, del rapto, de la gran tribulación, el reinado milenial y el Armagedón. Así que yo te invito que me acompañes una vez más en oración por todo este tiempo. Pero vamos a descansar ahora para dar inicio al primer sermón de esta serie. ¿Sí? Ora conmigo. Padre bueno, damos gracias, Señor, por tu palabra viva. Y pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes. Guíanos a toda verdad. Pedimos que lo que salga de mi boca sea tu palabra y no mi manera de pensar. Que seas tú, oh Espíritu Santo, hablando a cada uno. Y que el que no te conoce, reconozca, confiese que Jesús es el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados. Hoy vamos a tocar el tema de el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el sermón que se titula de esta manera, el arrebatamiento de la iglesia. Ahora yo quiero invitarte que puedas ubicarte en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Si lo tiene, dígame en su corazón aunque yo no lo escuche. Bien, primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 dice la escritura de la siguiente manera: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Usted conoce este pasaje bíblico. El apóstol toca sobre el asunto del arrebatamiento, sobre el asunto del encuentro con el Señor. Ahora bien, usted sabe que este término arrebatamiento que se usa allí tiene que ver con lo que es el rapto, donde alguien o muchos serán quitados de la tierra de manera sorpresiva. Va a ser algo extraordinario, algo impresionante, algo espeluznante para los que quedan en la tierra. Pero es algo glorioso, gozoso, de paz, de consuelo para los que van a desaparecer, para los que vamos a desaparecer en ese tiempo, si el Señor no nos ha llevado antes a su presencia. En este primer sermón hablaremos de ese evento glorioso e impresionante. Se puede decir que hay interpretaciones diferentes en cuanto al cuándo va a suceder el rapto. Algunos enseñan que será en la gran tribulación, es decir, que la iglesia va a estar viviendo la gran tribulación y en algún momento de la gran tribulación será arrebatada. Otros enseñan que será después de la gran tribulación. Es decir, y recordemos, o para los que no saben, la gran tribulación constará de 7 años. 7 años de tribulación, ¿sí? Ahora bien, algunos enseñan que después de los 7 años de la gran tribulación es que vendrá el rapto, queriendo enseñar que la iglesia sí va a pasar por toda la gran tribulación. Otros enseñan que la gran tribulación, el rapto o el arrebatamiento será antes de la gran tribulación, y es allí mi caso, es allí mi creencia junto con otros pastores, otros teólogos. Y aunque sí quiero estar claro con esto y quiero ser sincero, aunque no estamos de acuerdo todo en el cuándo será, todos sí estamos de acuerdo que va a haber un rapto, que va a haber un arrebatamiento. Eso es una realidad bíblica. Ahí lo habla la palabra del Señor. Por ello quiero que podamos aprender el por qué la iglesia de Cristo no vivirá la gran tribulación, sino que será arrebatada antes de ese evento. Esa es mi tesis. Vamos a ver algunas cosas de por qué en este tema del arrebatamiento la iglesia no va a estar. En primer lugar, y vamos a Daniel capítulo 12, versículo 1. En primer lugar, la gran tribulación es denominado el día de la ira, ¿sí? La gran tribulación es el día de la ira. Dice Daniel capítulo 12, el versículo 1, la escritura dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Escuche bien, esta es la gran tribulación. Tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Fíjense que ni siquiera el diluvio ni siquiera se compara con la gran tribulación. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Se da cuenta? Miren lo que está hablando el profeta Daniel. Está hablando del arrebato, del rapto, del arrebatamiento. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, pero todos los que se hallen escritos en el libro. Usted está escrito en el libro de la vida. Va a haber una gran tribulación, y la gran tribulación es el día de la ira. Es necesario estar claros, amados, que cuando se habla de la gran tribulación, no se está hablando de otra cosa sino de eso, del día de venganza de Dios, del día de la ira de Dios. Usted dirá, Dios es amor, sí, pero también Dios es ira, Dios es justo, y parte del amor de Dios es su justicia. Hay que estar claro con esto. Se está hablando del juicio de Dios sobre la humanidad por medio del evento llamado gran tribulación. Vámonos a Romanos capítulo 2, el versículo 5. Note lo que dice la escritura en Romanos capítulo 2, versículo 5. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. ¿Para cuándo? ¿Está leyendo? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Se está dando cuenta?
La gran tribulación es el gran día de la ira de Dios. No es pequeña cosa. Realmente es un día de mucho juicio, de juicio para los que quedan en la tierra. Ahora, muchos dicen o creen que lo que estamos viviendo en la actualidad es la gran tribulación. Eso es falso. ¿Por qué lo dicen? Bueno, ven los terremotos, escuchan los rumores de guerra entre los Estados Unidos y China, entre Israel y Palestina, ven el incendio. Recordamos cómo empezó este año 2020 con el incendio allá en Australia y cómo tuvieron que matar a muchos animales. Vemos el hambre en muchos países. ¿Qué podemos decir de lo que estamos viviendo desde, bueno, vamos a decirlo así, en el planeta desde noviembre, diciembre, con esta pandemia del COVID-19? Ya estamos a junio y todavía estamos lidiando con este problema. Vemos, la gente ve el problema racial en los Estados Unidos. ¿Qué podemos decir de esto que está en boga? Ya van unas semanas, un poco más, sobre la muerte de George Floyd, de cómo unos policías asesinaron a este hombre por el color de su piel. Estamos viendo maldad sobre maldad. Vemos la masacre o ejecutamiento de los cristianos en Irán y en otros países en la parte oriental del planeta. Vemos cómo legalizan en varios países el matrimonio igualitario. Vemos cómo en otros países están dando permiso para poder abortar legalmente. Estamos viendo maldad sobre maldad. Estamos viendo muchas cosas que realmente no son bíblicas, es decir, no son agradables para el Señor. Pero usted sabe que Dios lo había prometido, que esto es lo que iba a pasar. Muchos creen que ya el fin del mundo llegó. Amado, el fin del mundo no ha llegado. No ha llegado. Lo que es interesante y llama la atención es que aún hay cristianos que piensan lo mismo, que el fin del mundo ya llegó, que en cualquier momento nos van a poner la marca del 666. Bueno, algunos están diciendo que hasta por el medio de la vacuna del COVID-19. Y esto, amado, no tiene pie ni cabeza. Lo que se está demostrando más bien con todo esto es ignorancia bíblica. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la Escritura. Se les olvida lo que el Señor dijo en cuanto a todo lo que estamos atravesando. A estos hermanos se les olvida lo que Dios ya había profetizado. Mateo capítulo 24, versículo 3 al 9. Note lo que dice la Escritura. Mateo 24, 3 al 9 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Fíjense bien, aquí hay una advertencia, ¿sí? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, ¿escuchó? ¿Le está leyendo? Todo esto será principio de dolores. No es el fin del mundo, al contrario, es el principio de los dolores. Sigamos leyendo el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aleluya. Amados, esto no es la gran tribulación, porque Apocalipsis nos describe cómo será ese tiempo tan fuerte. Será un tiempo que, como dice el adverbio en Mateo 24, 21, ese adverbio que dice gran ¿qué? Tribulación. El versículo 21, permítame y lo leo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No hay tribulación que se compara a esta que viene en camino, porque viene en camino. La gran tribulación viene en camino. Aquí usted todavía puede reír, todavía puede descansar, todavía puede comprar sin necesidad de un chip, o sin necesidad, vamos a decirlo propiamente, sin necesidad de la marca de la bestia, el 666. No tiene necesidad de eso. Pero un día,
o mejor dicho, en el día de la ira, será el tiempo de las tinieblas. Será el tiempo del anticristo. Y como es mi apología en este sermón, la iglesia de Cristo no estará para ese entonces. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? Ahora bien, le repito, estamos estudiando el arrebatamiento de la iglesia. Vimos en primer lugar la gran tribulación, que es el día de la ira. Cuando usted lee en la palabra del Señor y el día de la ira, pues no es otra cosa sino la gran tribulación. En segundo lugar, la iglesia es avisada antes que venga la gran tribulación. ¿Me escuchó? La iglesia es avisada antes que venga la gran tribulación. Y aquí yo quiero que podamos leer en Mateo capítulo 24, versículos 42 al 44. Mateo 24, 42 al 44. Note lo que dice la escritura. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Las palabras del Señor Jesús es que la iglesia debe estar velando para su regreso. Y ya el Señor les está diciendo a los discípulos y le está diciendo a todos los cristianos: velen, vengo pronto, así que velen, están avisados. Ustedes no saben cuándo voy a llegar. Ahora, el velar es un indicativo de que la iglesia está esperando al Señor. No tiene idea la iglesia cuándo llegará el Señor, y por eso vela para que cuando llegue el Padre, cuando llegue el Señor Jesucristo, disfrute de ese acontecimiento sobrenatural y entre a las bodas del Cordero. Vamos a leer Mateo 25, versículo 10 y saltamos al 13. Mateo 25, versículo 10 y luego el 13, dice la escritura: pero mientras ellas iban a comprar vino al esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Ahora salte al 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Usted conoce esta parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Ahora es interesante. Usted dirá: bueno, las insensatas perdieron la salvación. No perdieron la salvación. Nunca tuvieron la salvación. ¿Por qué? El término insensatez lo está diciendo todo. Y cuando usted va a darse cuenta, es que ellas perdieron la salvación porque quedaron dormidas. Aún las sensatas se quedaron dormidas. Lo deja bien claro en los primeros versículos del capítulo 25. El problema no fue que se quedaron dormidas. El problema es que se descuidaron con la lámpara. No la mantuvieron encendida, no velaron, no cuidaron, no estuvieron pendientes realmente de tener fuego en la lámpara. Amados, escuche bien. Antes de llover fuego y azufre en Sodoma y Gomorra, Dios habló con Lot para que se preparara y no sufriera el castigo. ¿Les avisó? ¿Le avisó a Lot? Sí. Antes que viniera el diluvio, Dios le advirtió a Noé para que pudiera construir el arca y salvar a su familia. Y aún esa invitación estaba para la gente que vivía alrededor de él. ¿Qué pasó? Bueno, él fue avisado y él pudo salvar su vida y la de su familia. Los demás no fueron salvados. ¿Por qué? Porque no quisieron, pero fueron avisados. El cristiano es advertido a velar. La iglesia es avisada por el Señor, de modo que no pase por ese tiempo de tinieblas. Y aún el mundo mismo está siendo avisado, pero como en los días de Noé, tampoco hace caso. Lo que te quiero decir es: si Dios avisó a Lot sobre el incendio en Sodoma y Gomorra, la destrucción en Sodoma y Gomorra, si Dios avisó a Noé sobre el diluvio que caería sobre la humanidad, no va a avisar a su novia, no le va a avisar a su cuerpo, no le va a avisar a aquellos quien compró con sangre preciosa de que vendrá el día de la ira. Piensa en eso, medite en eso. Tiene que pensar que realmente nuestro Dios, sí, Él es ira, pero también es amor, y Él ama a su iglesia. Dios no quiere que pase su iglesia por la gran tribulación. No solamente estas dos verdades. Vamos en tercer lugar, amados,
En tercer lugar, hablando del arrebatamiento de la iglesia, que a la iglesia se le promete la liberación de la ira de Dios. ¿Me escuchó? En tercer lugar, a la iglesia se le promete la liberación de la ira de Dios. Y yo te quiero invitar a que busque la primera carta a Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Y aquí vamos a ir varias veces en el sermón de hoy. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10, dice la escritura: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, ¿de qué cosa? De la ira venidera. ¿Lo está leyendo? ¿Lo está captando? Nos libra Jesús, ¿de dónde? ¿De qué cosa? De la ira venidera. Recuerde, la ira venidera es la gran tribulación. El apóstol Pablo nos presenta una promesa en estos pasajes. Y usted sabe que lo que Dios promete, Él lo cumple. Nuestro Dios realmente cumple todas sus promesas. El Señor le promete que no pasará por la gran tribulación, por algo que Él hizo el día que usted confesó a Jesús como su único y suficiente Señor. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, el Señor Jesús lo justificó a usted. Me justificó a mí. Dice Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Note lo que dice la escritura. Usted conoce el versículo 8, por cierto. El versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ahora note el versículo 9. El versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué cosa? De la ira. Justificados por su sangre, por su preciosa sangre, por él seremos salvos de la ira, de la gran tribulación. Amados, usted fue salvado por medio de Jesús y será salvo por medio de él también. Volvamos a la primera carta a Tesalonicenses, el capítulo 1, una vez más, permítame, el versículo 9. Dice el versículo 9, versículo 10, perdón. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, la salvación se da, amado, y explico en 3 tiempos: pasado, presente, futuro. Pasado, lo que Cristo hizo en la cruz hace más de 2000 años. Presente, que somos salvos en el presente por medio de la santificación. Es decir, nos estamos santificando, estamos buscando la santidad en Dios. Y futuro, cuando ya no habrá relación alguna con el pecado, con este mundo. Seremos salvos. Fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos. Amén. Esto es lo que habla la salvación. Amados, Dios ha prometido la liberación del juicio que caerá sobre la tierra. Dios lo prometió. Apocalipsis, vamos para allá, capítulo 3, el versículo 10. Note lo que dice el libro de Revelaciones. Dice Apocalipsis capítulo 3, el versículo 10. La palabra de Dios dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre ella. Amados, esta hora de prueba no es otra cosa sino la ira de Dios, la gran tribulación. Lo que estamos viendo aquí es precisamente esa hora de prueba llamada gran tribulación. Si se da cuenta, eso es lo que está viendo. Dice el pasaje que vendrá esa hora de prueba sobre el mundo entero. Es lo que acabamos de leer en el versículo 10. Sobre el mundo entero. Si no es la gran tribulación, pregunto, ¿qué otra hora de prueba es esa que vendrá sobre el mundo entero? ¿Qué otra hora de prueba? Usted dirá: pastor, eso lo que usted dice está escrito para la iglesia de Filadelfia, allí en el capítulo 3. Sí, recuerde que la iglesia de Filadelfia fue una iglesia histórica, es decir, existió. Pero Dios escogió a 7 iglesias para hablarle a ellas en particular
pero a todas en el sentido general. Les recuerdo eso. Ahora, si usted no me cree mucho a mí, lea el versículo 13 de ese mismo capítulo 3. Versículo 13 del capítulo 3 dice, después que le habla a la iglesia de Filadelfia, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quiénes? A las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, y está en el contexto de lo que Dios le dijo a la iglesia de Filadelfia. Perdóname, pero te lo tengo que leer otra vez. Por cuanto has guardado la palabra de fe, la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba, la gran tribulación, la ira de Dios, que ha de venir sobre el mundo entero para aprobar a los que moran sobre la tierra. Eso es una promesa para Filadelfia, pero para nosotros, para toda la iglesia, según el versículo 13. Da gloria a Dios por eso. Dios no quiere que su iglesia, que usted y yo pasemos por la gran tribulación. Pero en cuarto lugar, hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia, hemos estudiado hasta ahora que la gran tribulación es el día de la ira. Segundo, que la iglesia es avisada antes que venga la gran tribulación. Tercero, a la iglesia se le promete la liberación de la ira de Dios. Usted y yo no pasaremos. En cuarto lugar, la iglesia espera el regreso de Jesucristo, no la gran tribulación. ¿Me escuchó bien? ¿Lo está notando? Cuarta premisa, la iglesia espera el regreso de Jesucristo, no la gran tribulación. Y vamos a buscar la primera carta a Tesalonicenses capítulo 1 otra vez, el versículo 10. Note lo que dice la escritura. Y esperar de los cielos. ¿La gran tribulación? No. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amados, la iglesia está en la espera de Jesús, del Señor Jesucristo. Él viene ¿de dónde? De arriba de los cielos. Por ello es que la iglesia va a estar velando. Por eso es que la iglesia estará pendiente. Velad y orad, porque no sabéis el día en que el Señor va a venir. Él viene por segunda vez, viene por su iglesia. Ahora, no recuerdo si fue el Pico de Oro o Carlos Haddon Spurgeon quien dijo que habló sobre las dos venidas de Cristo. Porque ciertamente el rapto de la iglesia es una venida, aunque es una venida en secreto. Es decir, la iglesia va a desaparecer, pero Cristo viene por la iglesia, viene a buscar a su iglesia, y es cuando en todo el globo terráqueo va a desaparecer todos los que son de la fe en Jesús. Cristo vino a buscar la iglesia, pero fue en secreto, ojo humano no le vio. Ahora, la venida que hablamos es que Él viene en gloria con sus santos ángeles y con los redimidos en las nubes, y todo ojo le va a ver. Esa es propiamente la segunda venida. Ahora, usted y yo tenemos que estar preparados para el rapto. Tenemos que estar preparados para el arrebatamiento, porque el arrebatamiento se puede dar en cualquier momento. ¿Sabía usted que los cristianos, en el tiempo del apóstol Pablo, en los tiempos de los primeros cristianos allá en Hechos, pensaban que Cristo iba a venir en cualquier momento? Pero pastor, todavía no se había dado. Bueno, es que el arrebatamiento o rapto se podía dar en cualquier momento, y la gran tribulación en otro momento. Algunos quieren, no sé cómo, pero quieren unificar rapto, gran tribulación y segunda venida en un solo evento. Pero eso está muy complicado, no se puede hacer. No se puede unificar tal asunto. Ahora, volviendo a 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, la iglesia espera a Jesús que viene de los cielos. ¿De dónde viene? De los cielos. Ahora, si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, entonces la iglesia no mirará hacia arriba, mirará alrededor. Porque la gran tribulación trabaja con lo que vamos a vivir horizontalmente. Mientras que el rapto trabaja con lo que va a venir de arriba. Si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, no va a mirar hacia arriba a esperar a Jesús. Va a mirar hacia los lados. Y si esto es así, entonces, ¿sabe cuál es el consuelo para los cristianos? La muerte. Porque como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir, ¿qué cosa? Ganancia. Pero en aquel entonces, en la gran tribulación, ¿sabe lo que va a pasar con la muerte? Sí, ya usted está pensando, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 9, versículo 6 lo deja bien claro.
Apocalipsis capítulo 9, versículo 6, y está en el contexto de la gran tribulación. Dice el versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero note esto, pero la muerte huirá de ellos. ¿Se da cuenta? En la actualidad el hombre huye de la muerte, el hombre no quiere morir. Pero en el gran día de la ira, en el gran día de venganza de Dios, en la gran tribulación, el hombre estará buscando la muerte y ésta no va a querer que el hombre la alcance. Ahora, note algo. La gran tribulación, el rapto es como aquella mujer enamorada que está a punto de casarse y está esperando en la estación del tren, está esperando a su novio que está por llegar, ¿sí? Ella está esperando con ansias. El novio está por llegar porque hoy o mañana nos casamos, ¿sí? Ella está con mucha emoción. Pero ahí mismo en la estación del tren está un hombre que es el que anota las llegadas y la salida de los trenes. Y él también está esperando el tren que llegue. Pero a él le da igual. Él no tiene mucho entusiasmo. Él no está emocionado porque llegue el tren. Sencillamente el tren va a llegar y él va a anotar y listo. Pero se da cuenta de la actitud de cada uno. Ella sí está emocionada porque su novio viene y se va a casar. Esto es el rapto. El rapto es que lejos de tener miedo por lo que va a venir más adelante, no, yo tengo gozo porque Cristo viene, mi novio viene, me va a buscar y voy a estar con él por siempre. No atravesaré la gran tribulación. Aleluya, gloria a Dios. Dios te ha quitado de que pases eso. Pero en quinto lugar, en nuestro sermón del arrebatamiento de la iglesia, hablemos en quinto lugar, la iglesia y la gran tribulación no está en conformidad con los propósitos de Dios. ¿Escuchó la premisa? Repito la premisa, la quinta premisa. La iglesia y la gran tribulación no está en conformidad con los propósitos de Dios. Y yo te invito a que puedas buscar Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Nota Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Palabras claves: después de estas. Ahí aparece esta oración: las cosas que sucederán después de estas. Y es que esto habla de la adoración. Hasta el capítulo 4, usted va a ver adoración hasta el capítulo 4, capítulo 5, pero a partir del capítulo 6 en adelante ya se está dando la gran tribulación. Ya empieza la gran tribulación. Los propósitos de la gran tribulación, amados, son tres. ¿Cuáles son los tres propósitos de la gran tribulación? En primer lugar, la gran tribulación se refiere a Israel, es decir, los 144,000 que no habían creído en Jesús como el Mesías, pero que en ese tiempo de ira lo van a confesar. Y eso lo va a conseguir usted en el capítulo 7, versículo 1 al 8, de los 144,000 sellados. Está hablando del pueblo de Israel, aquellos judíos que nunca aceptaron a Jesús como el Mesías, pues allí en la gran tribulación lo van a reconocer. El segundo propósito es que la gran tribulación se refiere a los gentiles que creerán en esa hora de prueba por haber recibido la palabra predicada hasta lo último de la tierra. El capítulo 7, ese mismo capítulo 7, el versículo 9, nos dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Pero ¿saben quiénes son? Esto es allí donde se ha predicado la palabra hasta lo último de la tierra. Note lo que dice el evangelista Mateo en el capítulo 24, versículo 14. Él lo deja bien claro allí. Mateo 24, 14 dice la escritura de la siguiente manera:
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Escuchó? Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo es el fin? Bueno, el fin ya de la gran tribulación. Ahora, van dos propósitos de la gran tribulación. La primera refiere, dije, a Israel. La segunda a los gentiles. Pero en tercer lugar, la tercera refiere a Satanás y su fin. La gran tribulación trata con estos tres propósitos. Y la tercera, repito, refiere a Satanás y su fin. Capítulo 20 de Apocalipsis. Capítulo 20, los versículos 1 al 3. Note lo que dice la escritura. Apocalipsis 20, a partir del 1, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora salte al versículo 10. Dice el versículo 10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí están los tres propósitos de la gran tribulación: los 144,000 del pueblo de Israel, los gentiles que creerán en ese tiempo, y el castigo de Satanás. ¿Dónde ve usted la iglesia allí? ¿Dónde la puede ver? Estos son los tres propósitos divinos de la gran tribulación o de la ira de Dios. Te pregunto, ¿hay conformidad entre la iglesia y la gran tribulación? Ninguna. ¿Hay alguna relación estrecha entre la iglesia y el día de la ira divina? Para nada. No hay ninguna relación entre la iglesia y la gran tribulación. En el rapto no se menciona a Satanás, pero en la segunda venida será su tiempo. En el rapto será secreto y ocurrirá sin previo aviso. Pero en la segunda venida será público, ya que todo ojo le verá. El rapto está relacionado con los creyentes, pero la segunda venida afectará a los moradores de la tierra y a la creación. Amados, el rapto es un mensaje de esperanza, de gozo y no de terror. Lejos de tener miedo, usted más bien tiene que anhelar que Cristo venga a buscar a su iglesia. Por supuesto, ore por sus familiares, porque si sus familiares no han venido a los pies de Cristo, ellos pueden vivir la gran tribulación y a riesgo de que vayan al infierno, y no queremos eso. Por eso que oramos, intercedemos por ello. Pero ¿cuál es el deseo de la iglesia? Ven, Jesús, ven a buscar a tu iglesia. Así que la iglesia, amado, no debe tener miedo, sino más bien está llamada a velar, a servir y a proclamar. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual él resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué debemos hacer? Proclamar que Él viene por segunda vez, velar, servir. Esto es el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene pronto, viene por su iglesia primero, luego la gran tribulación, luego el reinado milenial, la gran tribulación, luego la venida de Cristo, el reinado milenial y lo que viene más adelante. Ahora te pregunto, ¿estamos viviendo la gran tribulación realmente? ¿Eso es lo que tú crees? No se acerca. No se acerca la gran tribulación. Amigo, Cristo quiere que tú tengas vida y vida en abundancia. El asunto aquí es, ¿quieres tú confesar a Jesús? Si es así, haz conmigo esta oración. Si Dios ha hablado a tu corazón, es la oración de fe. Repite conmigo: Señor Jesús, yo reconozco mis pecados delante de ti. Señor, entiendo que soy hijo de ira y que el castigo está sobre mí. Sin embargo, también entiendo que tu perdón está allí, a la mesa. Lo puedo tomar. Así que yo tomo tu perdón, confieso a Jesús como mi único y suficiente Señor. Anótame en el libro de la vida, de manera que el día que tú vengas a buscar a tu iglesia,
tú me raptes a mí también. Tú me arrebates junto con la iglesia. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Si confesaste a Jesús de corazón, la palabra de Dios deja bien claro que tienes entonces vida y vida en abundancia. Yo te animo, busca del Señor, ora, estudia la palabra. Si conoces a algún cristiano de sana doctrina que te pueda orientar, búscale. Si nosotros te podemos servir, escríbenos en la parte de comentario y buscaremos la manera de contactarte de lo más pronto posible, ¿sí? Estamos orando por tu vida y queremos hacerlo de manera específica, ¿sí? Estamos a la orden. Pero iglesia, ya estamos finalizando. Damos gracias a Dios porque hemos comenzado esta serie, ¿sí? La serie, le repito, un vistazo teológico de las últimas cosas. Y hoy vimos un primer sermón, el arrebatamiento de la iglesia. Si Dios lo permite, hablaremos sobre la gran tribulación el próximo domingo, primeramente el Señor. Pero iglesia, ya para despedirnos en oración, te pregunto, ¿tiene paz tu corazón o tiene miedo? ¿Estás creyendo en las fábulas de este mundo? ¿Está tu corazón medroso? ¿Tienes miedo porque según la vacuna es el chip del 666? ¿Estás creyendo en eso? ¿Es que acaso no crees que Dios va a librar a la iglesia de la gran tribulación y que no hay sello del anticristo que pueda contra el sello del Espíritu Santo? Si tú has creído en Cristo, según Efesios 1:13 y 4:30, tú estás sellado por el Espíritu Santo. ¿Cómo entonces vas a recibir un sello del anticristo? No puede, no puede. Eso es imposible. Iglesia, vive el gozo de la salvación. Cristo viene pronto. No te pongas a creer a todo aquel que se diga predicador, pastor, falso profeta o apóstol. No creas en eso. Estudia la palabra. Estudia la palabra. Ahora bien, y ya para orar, puede haber muchas opiniones en cuanto al rapto. Sin embargo, yo te animo, estúdialo por tu propia cuenta. Esta es mi convicción. Y como este servidor, muchos hombres de Dios también creen en esto. Si buscamos pastores reconocidos, bueno, pensemos Miguel Núñez, Adrian Rogers ya en la presencia del Señor, Charles Stanley, el mismo pico de oro Charles Spurgeon y tantos hombres del Señor creen esta doctrina del arrebatamiento pretribulacionalista. Antes de la gran tribulación, la iglesia será arrebatada. ¿Lo creemos? Yo lo creo. Pero si tienes duda, estudia entonces un poco más. Pero tú has sido sellado por el Espíritu Santo. Recuerda eso y no hay nada que te robe. Ora conmigo. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tus bondades. Señor, que vivamos el gozo de ser sellado por tu Espíritu Santo. Que esperemos con realmente expectativa que tú vengas a buscarnos, Señor. Pero pedimos por nuestros familiares que no te conocen, para que tú los lleves también con nosotros a tu presencia. Que no se queden, Señor, que no se queden. Gracias. Oramos en Jesús. Amén. Dios es bueno, amados. Dios es bueno. Gocemos en el resto de este día y en esta semana que hoy comienza. Paz de Dios.